Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Iniciamos el día de hoy con una nueva clase. Hoy vamos a arrancar primero dándole la bienvenida a este nuevo año lectivo. Vamos a plasmar primero cuál es el objetivo que vamos a tener el día de hoy. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es identificar y determinar los diferentes tipos de datos que encontramos en el medio. Ese va a ser nuestro objetivo de la clase: identificar y determinar los diferentes tipos de datos que encontramos en el medio. Pero antes de comenzar a indagar y a llegar a la realidad y al concepto de nuestro tema de hoy, vamos primero a hacer una pequeña dinámica que tiene que estar enfocada hacia nuestro objetivo. Entonces vamos a hacer una pequeña dinámica relacionada. Por ejemplo, yo les voy a poner una letra y ustedes me van a ir diciendo diferentes objetos que empiecen con esa letra. Vamos a iniciar con la letra C. ¿Ya? Ustedes me van a dar 3 nombres de objetos que comiencen con la letra C. A ver, comenzamos. Muy bien, carro. Ok, carro. Otra más. Tenemos cuchara. Ok, cuchara. Muy bien. ¿Cuál más? Ok, tenemos cascabel. Cascabel, muy bien. Vamos con otra letra, a ver, ¿quién me da otra letra? Ok, vamos a borrar esa de ahí. Borramos ahora, vamos a poner otra letra que sería, ¿cuál es la que me dices? La M, muy bien, la M, vamos con la M. A ver, una con M. Mesa, ok, mesa, perfecto. Otra más, ¿cuál? Mandarina, muy bien, mandarina. Ok. ¿Otra más? Muy bien, melón, otra fruta. Ahí tenemos con la letra M. Vamos con una tercera letra. Vamos a otra letra. Vamos con otra letra. Ok, vamos con la letra P. Ok, vamos con la letra P. Con la letra P. Pala. Muy bien. Me dicen pala. Otra palabra con el que empiece con la letra P. Ok. Pomada. Muy bien. ¿Otra? Pino. Ok. Ok. ¿En qué consiste esta dinámica que les he dicho? En la cual ustedes me han dado diferentes tipos de nombres con las letras que yo le he puesto. Relacionamos la letra con cualquiera de los componentes o con cualquiera de las palabras que nosotros se nos viene a la mente en ese momento. Sabemos que dentro del abecedario hay un sinnúmero de palabras, pero cuando alguien nos menciona y nos dice, ¿sabe qué? Piense una palabra con tal letra, nosotros se nos viene a la mente las últimas cosas que hemos hecho, los últimos instrumentos que hemos utilizado, o quizás la fruta que más hemos comido, como dijeron, mandarina, o quizás lo que hemos utilizado como es la pala. Esta dinámica consiste en relacionar la información que está en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, con lo que un ente secundario, en este caso, en el caso que soy yo, les estoy indicando, que me digan o que me mencionen palabras. Entonces, el que se conecte la información que pide el receptor más la que dan ustedes que son el emisor, nos permite formar o tener una idea o ir almacenando una información y relacionada con algo. ¿Cuáles son la información que ustedes me han dado? Los nombres que están aquí. ¿Con qué están relacionadas? Con la letra que se está iniciando o con una letra del alfabeto. Entonces esta dinámica consistía en que usted comienza a manejar diferentes tipos de nombres, diferentes tipos de información. ¿Y por qué le hago hincapié en esta palabra información? Porque de eso se trata el objetivo o la clase del día de hoy. Es una clase que está enfocada en la realidad que nosotros manejamos día a día. Sabemos que dentro de nuestra especialidad, que es informática, nosotros manejamos mucho la palabra información,
ustedes que son de primer año de bachillerato en informática, ustedes van a estar o están iniciándose en este campo de manejar sinónimos, manejar conceptos, manejar palabras relacionadas al campo tecnológico. Pero este campo tecnológico tiene que ver mucho o enfoca mucho con una palabra clave que se llama información. ¿Sí? Información. ¿Por qué esta palabra información tiene que ver o abarca bastante dentro de su carrera de informática que ustedes están iniciando? Porque esta palabra nosotros la encontramos en todo nuestro medio vivir, en nuestro diario vivir. Cuando usted está fuera de su casa y alguien le dice, ¿sabe qué? ¿Me puede indicar dónde queda tal dirección? Esa persona le está pidiendo a ustedes una información. En el momento que ustedes le dicen, esa dirección queda a 2 cuadras, 3 cuadras, ustedes están receptando la información que esa persona les está solicitando y ustedes le están entregando la información. Es decir, la información entra y sale. Pero para que esta información sea completa, debe de seguir un sinnúmero de pasos. ¿Sí? Por ejemplo, yo les voy a pegar algunos, vamos a ir pegando algunos campos aquí, como estado civil, como apellido, como cédula de identidad, como dirección y teléfono. ¿Ya? Si nosotros nos enfocamos estos que están aquí, más que información, son todo esto que está aquí, va a estar enfocado con una respuesta. Si yo digo estado civil, y ustedes me contestan, ya, estado civil soltero, me dicen ustedes, ¿verdad? Soltero. Si yo le digo cuál es su apellido, su apellido es Cobo, muy bien. Si yo le digo cuál es su número de cédula, su número de cédula, está el número de cédula, muy bien. Si yo le digo cuál es su dirección, usted me dice que vive en Portete y la 14, muy bien. Si yo le digo cuál es su teléfono, su teléfono es el 2, muy bien. En el momento que usted me está dando esta información ha derivado o se ha obtenido de algo que han solicitado. Es como cuando nos encontramos nosotros en cualquier lugar, o vamos a un supermercado, o vamos a hacer una transferencia bancaria, o vamos a comprar algo. Siempre nosotros vamos a manejar la información. Yo cojo una botella de agua y necesito saber cuánto cuesta esa botella de agua. ¿Qué más puedo saber de esa botella de agua? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos mililitros tiene? ¿De qué tamaño es? Si es agua purificada, si es con gas, si no tiene gas. Todo ese campo de datos que yo saco de esa botella de agua simplemente se denomina información. Es como que yo tenga aquí a la mano esta agenda y yo le diga, bueno, ¿qué información puedo sacar de esta agenda que está aquí? Entonces usted me dice, de esta agenda, primero el color es el color naranja, segundo el material con el que está hecho es como de cuero, tercero tiene en su interior hojas, cuarto tiene una abrazadera metálica. Es decir, toda esa información que podemos obtener de esta simple libreta es la que nosotros vamos a receptar, la información que nosotros vamos a guardar, la información que vamos a requerir para poder poner en orden esa información y poderla utilizar y poderla transmitir o poderla compartir con los demás. Entonces, cuando usted tiene toda esta información de manera general, cuando usted tiene esta información de manera agrupada, esta información toda se convierte se la transforma en una simple palabra que se llama datos. Toda esta información no es nada más que unos datos que alguien le da, datos que usted pide, datos que están en el medio o simplemente datos que necesitamos para poder organizar alguna actividad, organizar algún evento o organizar alguna acción. Pero todos estos datos siempre van a estar agrupados, siempre estos datos van a estar agrupados, porque yo necesito agrupar esos datos, obtener la información, y todo eso no va a estar los datos por un lado y la información por el otro, no, todos esos datos siempre van a estar agrupados. Es importante que la agrupación de estos datos siempre guarde una relación, que la agrupación de estos datos, que todos estos datos agrupados tienen que guardar una relación, porque yo no puedo decir
esta agenda es de cuero, color celeste, color naranja, pero está hecha contiene agua, o sea, son datos y son informaciones que no guardan una relación. Siempre necesita que la información que está aquí, que los datos que se seleccionan, que los datos que se obtienen, que están agrupados dentro de un texto, dentro de un contexto, guarden una relación. Porque esa información que nosotros tenemos es la que nos va a permitir construir conocimiento, es la que nos va a permitir construir una idea, que nos va a permitir construir un concepto. Entonces, partiendo de esta información que nosotros tenemos aquí, hemos visto que los datos son diferentes tipos de información que obtenemos de algo o de alguien, que esos datos se los puede clasificar, que esos datos se los pueden clasificar como datos numéricos, cuando yo pido un número de teléfono, cuando pido un número de cédula, que esos datos los podemos clasificar como alfabéticos, cuando yo pido el estado civil, cuando yo pido el nombre de una persona, porque una persona no se puede llamar Juanito 21, no, siempre tiene un nombre, un apellido, todo alfabéticamente. Pero también hay datos alfanuméricos. ¿Cuáles son estos datos alfanuméricos? Los que se combinan la parte alfabética con la parte numérica. ¿Cuándo utilizamos eso? Cuando pedimos una dirección. Portetti la 14, 26 Francisco Marco, 31 en Bolivia, es decir, mezclamos números con letras. También tenemos datos de tipo exclusivamente de fecha. Cuando nos piden una fecha, 16 de octubre del 92, 25-10 del 81, es decir, utilizamos datos exclusivamente para la fecha. Tenemos datos de tipo lógico. Cuando alguien nos pregunta o nos dice, no, usted es masculino o femenino. O es masculino o es femenino, no hay más opciones. O es verdadero, o es falso, o es sí o no. Hay un sinnúmero de tipos de datos, pero los datos que más se relacionan, o que más se trabajan dentro del campo informático, iniciando con ustedes en primero bachillerato, son los campos numéricos, alfanuméricos, alfabéticos, lógicos, de fecha, que son los datos que más vamos a utilizar este año. Lo importante es que usted tenga claro que esa información que usted maneja, todo lo que está relacionado con sus cuadernos, con su pluma, con su mochila, con su inmueble, su casa, con todo lo que a usted le rodea, contiene datos y contiene información. Que alguien le va a pedir en cualquier momento información. Usted esa palabra la va a manejar siempre durante toda su carrera y durante toda su vida. Por eso este tema va relacionado no solamente con el área de informática, sino que va relacionado con el área de matemática, con el área de lenguaje, con el área de estudios sociales, porque este tema se va a relacionar con muchas de las otras asignaturas. Ahí viene la interdisciplinaridad de las asignaturas, donde vamos a encontrar, queremos saber la información de cuándo fue el descubrimiento de América. Buscamos información. ¿Dónde buscamos esa información? En los libros, en los mapas, en la web. Entonces todo lo relacionamos. Queremos saber dentro de la parte de biología cómo es el proceso molecular de un átomo. Todo eso lo descubrimos mediante el proceso de la información. Es decir, esa información, esos datos, esa agrupación, nosotros la vamos a tener siempre, siempre a la mano y va a estar siempre en nuestro medio. Por eso, jóvenes, la clase del día de hoy ha estado enfocada en eso. En algo tan simple y tan sencillo, pero que a la vez abarca todo lo que nos rodea. Abarca todo lo que está en nuestro medio, a nuestro alrededor, como son los datos y como es la información. Con esto que hemos visto el día de hoy, podemos ahora sí sacar un concepto claro de qué son los datos. Entonces podemos definir que los datos es la agrupación relacionada de información. ¿Qué son los datos? Los datos vendrían a ser la agrupación relacionada de información, es decir, toda la agrupación de información que nosotros obtenemos de un medio, de una forma o de un mecanismo. Todo eso considera un dato. Por eso el objetivo de nuestra clase al inicio era identificar cuáles eran esos datos, identificar qué es un dato, cuáles son los tipos de datos que tenemos, cómo podemos utilizar esos datos o dónde encontramos esos datos en nuestro diario vivir. Entonces la clase del día de hoy ha sido enfocada exclusivamente en eso. Cómo nosotros tenemos esos datos, para qué sirven esos datos, qué representan esos datos y al momento de que esos datos que están separados de manera, podemos decirlo así, libre, y los agrupamos y los clasificamos y los ordenamos,
todos esos datos se convierten en algo llamado información. Espero que la clase del día de hoy, jóvenes, haya quedado clara. De igual manera, nosotros vamos a hacer la retroalimentación para poder tener claro lo que el tema del día de hoy. Así que recuerden que los datos siempre van a estar agrupados, van a guardar una relación, y todo ese grupo de datos ya organizados, ya agrupados, se denomina información. O esa información agrupada y relacionada se lo denomina como datos. Es viceversa. Datos en la agrupación de información, información es aquellos componentes que agrupan los datos. Entonces, jóvenes, esta ha sido la clase del día de hoy. Mañana continuaremos con otro tema relacionado con lo que son datos. Haremos una pequeña retroalimentación de la clase de hoy. Gracias, jóvenes, bienvenidos a este año lectivo. Continuaremos en la próxima clase. Pasen bien, tengan buen día.